Hechos 9. Entonces, el capítulo anterior, ¿verdad?, terminaba diciendo, leo desde el 39, cuando subieron del agua, la Ruach de Yahweh arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Filipo se encontró en Azoto y al pasar anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Ya habíamos, obviamente visto eso en el capítulo anterior. Y recuerdan, eso era Ashdod, que se podía ver como el fuego del amado, y tenía bastantes representaciones con respecto a la segunda venida, pero ahora empezamos con otra historia. Entonces en realidad todo el contexto cambia y, por decirlo así, hay que reiniciar la interpretación. No es como que sigue el capítulo 8 conectado con el 9. Entonces empiezo con el verso 1. Shaul, ¿verdad?, conocido aquí como Saulo, y también, ¿verdad?, conocido eventualmente como Paulos. Dice: Shaul, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del soberano, vino al Cohen Gadol. Recuerdan, ¿verdad?, para seguir la historia, al menos si vamos a cuando mataron a Esteban, en el último verso del 7, dice: mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: soberano Yahushua, recibe mi ruach. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: soberano, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y el primer verso del 8 que seguía dice: y Shaul consentía en su muerte. Entonces este mismo Shaul que aparece aquí, o Saulo, es al que se refiere aquí en el primer verso. Dice: Shaul, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del soberano, vino al Cohen Gadol. Curiosamente, aquí el que diga respirando aún amenazas y muerte es particular, porque cuando uno respira es aire lo que respira, y ese aire representa el espíritu, ¿verdad? Como ruach en hebreo es viento. Depende del espíritu, por decirlo así, al que a uno le abra la puerta, como en este caso por el odio, la envidia y otras cosas que tenía Shaul en él estaba respirando espíritu de muerte y de amenaza. También, ¿verdad?, recuerden como dice la escritura: airaos, mas no pequéis. Cuando uno se enoja, la nariz se le nota en la nariz. Por eso en hebreo vemos que nariz y enojarse es la misma palabra. Entonces, cuando se ve en la nariz es porque está respirando más fuerte, como que está entrando más ruach, más viento, pero de enojo, y por eso hay que controlarlo para que eso no nos lleve a pecar. Entonces, Shaul, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del soberano, vino al Cohen Gadol y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Vean aquí la ciudad que aparece. Si vamos un momento a Isaías 17, dice: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, será montón de ruinas. Desde hace mucho, pero por ejemplo, desde que Obama estaba en el poder, cuando Obama estuvo en el poder hubo bastantes bombardeos por allá en Damasco, y ahora se están dando otra vez bastantes. Y está bastante destruido, pero siguen bombardeando, entonces cada vez está más destruido. Va a llegar un punto donde va a quedar así como vemos acá, y eso va a ser una señal del tiempo en el que estamos. En sí, más bien, ya una vez que suceda esto es porque ya se acabó todo, lo que estamos viendo en este capítulo de Isaías 17. Pero el hecho de que estén destruyendo Damasco y que ya casi sea un montón de ruinas es un cumplimiento o una señal de que estamos en el fin de los tiempos. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, será montón de ruinas. De hecho, ahora, como sabemos, hemos venido hablando, Israel ha estado bombardeando por allá en estos días, y dice: las ciudades de Aroer están desamparadas, se convertirán en majadas, y allí dormirán los rebaños sin que nadie los espante. Y ahí continúa. Entonces es una señal, si se ve todo el capítulo también, del fin de los tiempos, la destrucción de Damasco. Curiosamente, Paulus, aquí Shaul, representa la segunda venida, la venida del último, testigo como Moshe, en el fin de los tiempos,
cuando dice Isaías que Damasco sería destruido. Entonces el que Shaul vaya hacia Damasco es como el último viniendo al mundo o manifestándose en el mundo cuando Damasco está siendo destruido, cuando Damasco está haciendo noticia. Por otro lado, recuerden que el nombre Shaul quiere decir deseado o aquel por quien se ha pedido. Entonces representa el deseado de las naciones, el último. Pero en el sentido negativo es el mismo nombre del primer rey de Israel, quien por ser su nombre deseado y ser un hombre muy alto y rey y todo lo demás, se dejó llevar por cuanto lo deseaban y se volvió soberbio y rebelde, similar a Lucifer. Como he dicho, Saúl representa a Lucifer y David a Micael. Entonces, lo que Shaul falló por su soberbia, similar a la soberbia de los fariseos, siendo este Shaul un fariseo, aquello en lo que el rey Shaul falló, este Shaul vino a rectificarlo a través de aceptar a Yahushua el Mesías, como estamos por verlo en este capítulo. Entonces este Shaul tiene el nombre del deseado de las naciones porque representa al último que viene como hijo pródigo, y esa parte negativa del hijo pródigo es la que se conecta con, por ejemplo, la rebelión de ese primer rey Shaul, que está conectado con Lucifer. Entonces el hijo pródigo viene y cae en pecado porque primero nace en la doctrina del enemigo, que es la que se le enseña al mundo entero hasta que Yahweh lo libera a través de Yahushua. El verso 2 dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Vean qué curioso cómo dice acá, y verdad, y esta es la parte de las razones, bueno, no por este verso, pero me refiero a, ¿verdad? La congregación nuestra se llama el camino de Yahweh, porque Yahushua dijo: yo soy el camino. Y la página nuestra, que es elcaminodeYahweh.com, también la oficial, que se conecta con todo lo demás, losdelcamino.net, porque vemos aquí cómo se les llamaba a los que creen al Mesías, los que creen en el Mesías, eran los del camino. En el judaísmo se le llama halajá a la forma de cumplir la Torá, a la forma en que cumplen la Torá, pero halajá quiere decir básicamente camino o forma de caminar, porque viene de halaj, que quiere decir el camino. Como Yahushua trajo la verdadera doctrina, la verdadera forma de caminar, la verdadera halajá, en que iba completamente opuesta a la halajá que seguían los judíos y siguen hoy en día, entonces empezaron a llamarlos los de ese camino, o los del camino, como la halajá otra. Y repito, ¿verdad? También se puede decir derech en el sentido de que Yahushua dijo: yo soy el camino. Él no dijo: yo soy la halajá, dijo: yo soy el camino, la forma o el medio de llegar al Padre. Y dijo a ellos Yahushua: Anoki haderech, yo soy el camino. Aquí, ¿verdad? Al menos está derech, que era como le decía. Y aquí estamos en Hechos 9:2, que, ¿verdad? A mí no me extrañaría y sería buenísimo si de ese derech. Ahora lo que yo estaba mencionando es que así es como le llaman halajá, le llaman a los judíos hoy en día a la forma de cumplir la Torá, pero literalmente se refiere a caminar, a la forma de caminar, por halaj el verbo. Lo dice igual que Yahushua lo dijo, ¿verdad? Refiriéndose a camino como sustantivo, no como lo dicen los judíos hoy en día de halajá. O sea, que es como está en el logo nuestro, por si algo, ¿verdad? Derech Yahweh. Es así igualmente. Entonces están poniendo derech en esta traducción, que curiosamente, ¿verdad? Por si algo, esa traducción o esta versión hebrea del Nuevo Pacto fue hecha viendo el vocabulario del Antiguo Testamento, la forma en que se escribe el Antiguo Testamento, y tomando el griego y llevándolo a esa forma. Entonces, por decirlo así, es como estaría escrito el Nuevo Pacto, ¿verdad? Lo más seguro, si se pudiese encontrar del que se tradujo el griego. En todo caso, también recuerden que el griego dicen que es un griego muy antiguo. Como decía, ¿verdad? Hechos 9:2,
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Hombres de este camino, dice aquí Celio, pero cuando la escritura describe a esos primeros creyentes como los del camino, ¿a qué camino hace referencia? Sí, bueno, es lo que acabo de decir. Obviamente a Yahushua, que es el camino, y cuando Yahushua dijo yo soy el camino, él dijo yo soy el Derech, camino. Y como ¿verdad? Lo acabamos de confirmar, aunque se le puede llamar 90% confirmación, al verlo en este nuevo pacto en hebreo, que menciona Derech tanto en esta ocasión como en Juan, cuando Yahushua dijo yo soy el camino. Lo que quise decir ahora es que hoy en día los judíos le llaman halajá, así se le llama a la interpretación de la Torah, a la forma de cumplir los mandamientos. Entonces, estaba mencionando eso por el hecho de que también no dudo, estoy casi que seguro que puedo buscar una traducción donde pongan halajá, y de hecho es una traducción que no me gusta usar, que es la única del nuevo pacto que aparece en Bible Gateway. Sí, es que esta traducción no hicieron esto. En esta traducción como que lo tradujeron casi que al hebreo de hoy en día, que no es el de la Torá. O sea, es parecido, pero no es exactamente el de la Torá. Y no sé por qué se hace larguísimo todo lo que escriben de este camino, si no dice los fieles del Mesías. No, pero será esto que estoy... Nada raro que aquí estén poniendo los versos diferentes y por eso aparezca tan diferente, porque sí está raro. Sí, aquí no encuentro ni Derech ni halajá, que era lo que esperaba encontrar en esta traducción por la forma en que traducen. Entonces lo pusieron diferente. Pero entonces me decía, pero cuando la escritura describe a estos primeros creyentes como los del camino, ¿a qué camino hace referencia? ¿Verdad? Sí, los del camino que enseñó Yahushua, los del camino que Yahushua dijo ser. Entonces, repito, Derech es el sustantivo, como literalmente el camino. Halajá se refiere a la forma de caminar. Yahushua obviamente vino a enseñar ambas definiciones de ambas palabras, pero también hay que entender que Yahushua, o sea, de hecho se puede ver como una fusión de ambas, porque a través de Yahushua cumplir toda la Torah es como cuando una persona camina, digamos, por la nieve y deja sus pasos ahí. Entonces ahora uno podría saber por dónde ir con solo poner los pies de uno donde están los pasos en la nieve, y sabe que no se va a encontrar con ningún hueco ni con ningún nada peligroso, porque ya una persona fue a través de eso hasta el final. Entonces se forma un camino a través de la forma en que él caminó. ¿Sí me explico? Entonces se hizo un derech a través de su halajá. Por ende, considero que en cierta forma ambas están correctas, pero por lo que dije, considero que estaba escrito derech. Y también otra cosa es que no me extrañaría, ¿verdad? Los judíos de hoy en día le llamarían la halajá del Mesías, como la doctrina del Mesías. Sería una forma de interpretarlo, la forma en que él enseñó que se cumpliera la Torah, por ejemplo. Decía el verso 3, ¿verdad? Entonces, bueno, parte del 2, anda pidiendo cartas, y como decía el hermano, se parece mucho a el libro de Job, cuando Satanás va y se le aparece a Yahweh Elohim a pedirle a Job para poder hacerle daño, un siervo de Yahweh. Ahora Shaul, que como dije ahora por nombre se conecta con el rey Shaul, que representa a Lucifer, y aquí Shaul está actuando como el acusador. Tras de eso dice respirando aún amenazas y muerte. Entonces en este momento está como acusador, por ende como enemigo, por ende como Satán, significado de Satán, adversario, ¿verdad? Y viene a pedir permiso para hacerle daño a los creyentes en Yahushua, viene a pedir permiso para atacar y matar a los que sirven a Yahweh. Entonces dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres en este camino, los trajera presos a Jerusalén. Vean cómo ahí ponen camino. Bueno, yo no sé en esta traducción, y que esta es una Reina Valera, por eso me sorprende. No sé si en las de ustedes lo hacen,
que pongan camino con mayúscula. Sí. Eso muestra que se refiere a algo, o sea, no se refería a... Sí, sí, exacto, como a la doctrina, como a la congregación, como la denominación, como un nombre propio, porque se está hablando de un grupo. Eh, Aquí dice seguidores del camino. Ujú. Y aquí hay un comentario que dice, de este camino, oigan, nombre dado al movimiento creyente con con el significado de manera de proceder y de vivir. El uso frecuente de camino en salmos y proverbios. También Hechos 19 y continúa. Em, y por eso era lo que decía, la forma de caminar, la manera de proceder. Y ese fue el nombre que le dieron a los que creían en Mashiach, los del camino. Entonces, a fin de que si hallaba a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Y también para que no se pensase que se refería de este camino por el que Pablo iba a ir hacia Damasco, ¿verdad? Dice, pero yendo por el camino, ahora con C minúscula, porque ahora sí se refiere al camino yendo hacia Damasco. ¿Sí me explico? Y también es interesante eso porque es como él está en contra del camino, pero lo necesita para ir a Damasco. Entonces ahora le va a salir Mashiach al camino, que sería como un fariseo que utiliza la Torah, veámosla como el camino para hacer todo correcto. Y le aparece Yahweh y le dice, ¿por qué es tan hipócrita? Y quiere usar mi Torah si no acepta a mi hijo, el Mesías. Porque es como los impíos que utilizan la Torah según la letra y siguen la interpretación del enemigo. Entonces, pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, vean esto lo que les decía ahora en Isaías 17, que la destrucción de Damasco es una señal del fin de los tiempos. Pero más que todo cuando se empieza a destruir ya los últimos destrozos que se hacen, puesto que ha estado siendo atacada ya por varios años, pero ahorita está empezando otra vez, como que está siendo mencionada nuevamente en las noticias por los ataques de Siria y Israel. Y ahora Paulus, conectado con Damasco, hace que nos haga recordar esa profecía de Isaías. Y en Isaías dice que va a llegar a ser completamente destruido, pero después todo lo que menciona hace alusión de que para el puro final. Ahora, el final dura 7 años. Entonces, el que estén destruyendo Damasco ahorita, lo considero una señal. Más que se conecta con Paulus, y Paulus representa la segunda venida, el hijo pródigo que es ungido para que se convierta en el último. Entonces, pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, o sea, todavía no ha sido completamente destruido Damasco, como dice Isaías 17. Cuando está cerca Damasco de cumplirse lo de Isaías 17, Paulus es llamado por el Padre, por Yahushua. Buen punto, ¿verdad? Porque vemos en el verso 1 que dice, vino al Cohen Gadol. Paulus fue al Cohen Gadol de Jerusalén para pedir cartas para ir a destruirlos del camino. Y después se fue en el camino y se le aparece el verdadero Cohen Gadol. Como diciendo, ¿quién quiere destruir usted, chamaco? Entonces, dice, pero yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Aquí le menciona el nombre 2 veces, que es algo que vemos en la escritura, en el antiguo pacto, por ejemplo con Samuel, con Moshe, que cuando Yahweh dice el nombre de alguien 2 veces es por amor, por cariño, le está mostrando favor, está diciendo que, bueno, como ya he explicado lo de favor, en el cristianismo dicen que el Todopoderoso no tiene favoritos, pero eso es un error, porque Yahushua es el favor. Si tenemos a Yahushua, tenemos el favor. Y el que tiene el favor es un favorito. Eso es diferente a hacer acepción de personas. Entonces, él acepta a sus hijos. Como un padre tiene como favorito a su hijo por encima del hijo del vecino. Claramente debe cuidar al hijo del vecino, ¿verdad? Y todo lo demás, y amar al prójimo y demás, pero va a tener una inclinación por su hijo.
Entonces, como nosotros, dice Juan 1, que a través del nombre del Mesías nos convertimos en hijos, es por eso que recibimos el favor. Entonces, Shaul, aquí vemos que Yahweh tenía a Shaul, conocía a Shaul de corazón completamente, y sabía que toda la hipocresía y todo lo malo que hacía no lo hacía porque él quisiese ser malo, lo hacía porque estaba mal ubicado en una doctrina que no era, estaba escuchando cosas que no debía, siguiendo a algunos maestros que no siempre le dan los mejores consejos, etcétera. Pero Yahweh conoce su corazón y por eso le dice Shaul, Shaul, porque sí lo ve como un hombre justo en el fondo, un hombre que puede llegar a ser mucho mejor a través de Yahushua, de lo que había venido siendo como fariseo. Porque se acuerdan lo que dice la escritura, el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Y Yahweh vio que Shaul era fiel en lo poco, pero ese poco lo hacía actuar mal. Entonces dice, lo voy a poner en lo mucho para que empiece a actuar bien, en la mucha revelación, por ejemplo. Entonces, dice, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Entonces, vean que Yahushua dijo, yo soy el camino. Shaul fue a pedir cartas para matar a los del camino, y se le aparece en el camino, y le dice, ¿por qué me persigues? Estamos. El mismo camino se le aparece. ¿Por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, soberano? Y le dijo, yo soy Yahushua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Que se puede relacionar ahora con esto. Hubo un momento, Hechos 26:14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, bueno, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Entonces, imposible que le haya dicho, como ponen muchas traducciones, que se llamaba Jesús. Es imposible. Porque Jesús ni existía en ese tiempo, ese nombre. Esa perversión. Qué buen argumento, sí. Aquí le habló en hebreo, no le habló en arameo, que también mucha gente dice. Y tristemente hay traducciones que ponen arameo en Hechos 26, por si algo, ¿verdad? A tal punto va el adoctrinamiento que llegan hasta cambiar las traducciones. Hasta ese punto de donde decía hebreo poner arameo. Porque hay gente que piensa que hasta es lo mismo, algunos. Pero por otro lado después dice, vamos a ver si dice algo más. Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces aquí aparece junto, quizá por eso también en la BIN decidieron, eso va junto por esta otra vez que lo comentó. Ahora, lo otro que iba a mencionar, que aquí no lo pone en el comentario, porque en realidad no parece ser relacionado, pero lo voy a conectar por el hecho de que utiliza la misma palabra, es cuando ya Paulus habla de que Yahweh le puso un enviado de Satanás para que él nos exalte. 2 Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Algo así necesitaba quizás Shaul, el rey. Entonces, como Shaul en su nombre tenía eso, y en su doctrina, la que había seguido al inicio, tendía a exaltarse a sí mismo, y lo vemos, de hecho eso se nota a través de la forma en que él escribe. En los escritos de Pablo se nota que él luchaba con el ego, con el no dejarse llevar por todo lo que entendía y sabía, y a veces tenía que decir una que otra cosa. Entonces lo vemos como acá diciendo que no se quería exaltar, y por eso se le dio un aguijón, que como he dicho, en lo espiritual ese aguijón puede ser el hecho de que él mató, bueno, estuvo de acuerdo con que mataran creyentes en Mashiach, y se podría decir fue cómplice de la muerte de muchos. Entonces después él convertirse a Mashiach era un aguijón que le pasaba diciendo, pero usted es un hipócrita, usted es un asesino, usted mató a esta gente, ahora usted va a decir que es de ellos, y etcétera, etcétera. La otra forma de ver el aguijón es como en lo físico, que se dio igualmente aquí. O sea, vean como las dos cosas. Está pidiendo cartas para ir a matar gente que creía en Mashiach, y cuando va le sale una luz que lo deja ciego, y después le vuelve la vista, pero se cree que no le volvió completamente, le siguió fallando.
y era parte de la debilidad física que le debía quedar para que él se diera cuenta que por más exaltado que podía ser en lo espiritual, por decirlo así, en lo carnal, no era el mismo. Y en lo carnal tenía debilidades, como el hecho de no poder ver bien. Por eso es que cuando él hacía las cartas las dictaba y después él firmaba con letra grande. Normalmente la letra grande la hacen los que les cuesta ver. Entonces, esa falta de vista le hacía acordarse siempre de su ceguera como fariseo y de ese momento donde Yahushua lo tuvo que detener y pasar por este proceso. Entonces era como un aguijón contra que él tenía que luchar constantemente. Y Yahushua aquí está diciendo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, que es como un aguijón contra el que uno estuviese golpeando, digamos, con el puño. Imagínese usted lo tonto que es golpear algo puntiagudo. Se lo va a clavar, le va a causar muchísimo dolor. Entonces ahí lo que Yahushua está diciendo, qué duro que usted se esté levantando en contra de la verdad, porque lo que va a hacer es destruirlo, lo que va a hacer es hacerlo sufrir. Entonces ahí es donde él se tiene que convertir a la verdad. Pero una vez que se convierte en la verdad, todo ese proceso de haberse quedado ciego por un momento, de reconocer los que murieron por culpa de él, es un aguijón con el que ahora él tiene que luchar como creyente. Entonces es similar a lo que Pablo se explica, que siempre lo que no queremos, eso hacemos, refiriéndose a que cuando estamos digamos, con el Padre, buscamos hacer lo que el Espíritu quiere y la carne le molesta, la carne no le gusta. La carne dice, pero ¿para qué va a hacer eso? Y qué pereza, bla, 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 bla. Entonces siempre hay una lucha, porque hay algo en nosotros que no quiere hacer lo que el Padre quiere. Pero por otro lado, si hacemos lo que la carne quiere, el espíritu y la conciencia nos va a decir, ¿por qué está haciendo eso? ¿Qué le pasa? ¿No? Entonces siempre va a haber una lucha y siempre va a haber una parte nuestra que no va a querer hacer aquello que queremos hacer. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Pablo estaba fuera de Mashiach, Mashiach era ese aguijón con el que él estaba golpeando y el que lo iba a destruir. Ahora que Pablo se hace de Mashiach, hay un mensajero de Satanás que es ese aguijón que lo hace mantenerse humilde, no sobreexaltarse como lo hizo Lucifer, que lo hizo caer. Y como Pablo representa al último, que es como Micael, que va a tomar el lugar de Lucifer, es como que le da algo para que no le pase lo mismo que le pasó a Lucifer, que fue representado por lo que le pasó a Shaul el rey, que está siendo rectificado por este Shaul. ¿Sí está claro todo eso? Entonces, dice, Shaul, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, soberano? Él le dijo, yo soy Yahushua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dice, él temblando y temeroso dijo, soberano, ¿qué quieres que yo haga? El soberano le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Shaul se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Una vez más, ¿recuerdan cuando Abraham iba con Isaac, Eliezer y Ismael? Y Abraham llegó al punto donde tenía que ascender el monte para sacrificar a Isaac y le preguntó a ellos, ¿ustedes ven esa luz? Y Isaac dijo, yo la veo. Ismael y Eliezer dijeron, ¿cuál luz? ¿Qué le pasa? Está loco. Y entonces dijo que se dio cuenta porque no podían ver la luz, que ellos no podían continuar en el camino. Entonces les dijo, ustedes espérense aquí, ya venimos Isaac y yo. Ellos subieron y a través de esa luz se dieron cuenta de dónde tenían que hacer el sacrificio. Entonces hay a veces cosas espirituales que suceden que Yahweh permite que unas personas las puedan ver y otros no. Aquellos para los que es del mensaje se les abren los ojos por ese instante para que puedan ver la visión y pueda haber una persona a la pura par viéndose al mismo lugar y no ve absolutamente nada. Y ese era el momento, eso era lo que estaba pasando en este momento. Los que iban con Pablo oían que alguien hablaba, pero no podían ver la luz ni a Mashiach. Entonces dice, los hombres que iban con Shaul se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Shaul se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie.
Vean qué particular, porque ellos no podían ver lo espiritual. Él sí pudo ver la luz. Pero cuando ya todo pasa, él no puede ver lo físico. Entonces, dice, a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Shaul se levantó del suelo y abriendo los ojos, no veía a nadie. Quedó físicamente ciego, porque era espiritualmente ciego, igual que los hombres con los que andaba. Entonces dice, entonces Shaul se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Esto es particular también porque recuerden de el rey que vimos la vez pasada, que le sacaron los ojos y que ese rey fue impío, por eso le pasó todo lo que le pasó. Pero en ese aspecto de que le quitaran los ojos se conecta con esto. No le quitaron los ojos a Shaul, pero sí quedó ciego por un tiempo. Y se conecta con Sansón, que también es una representación del último. Sansón quiere decir sol, entonces representa el sol de justicia. Y a Sansón le quitaron los ojos por dejarse llevar por la vista, que es parte de lo que hace este mundo, ¿verdad? Porque dicen ver para creer, porque todo es por las apariencias y cosas así. Entonces se podría decir que por el último venir como hijo pródigo y tener una influencia de este mundo, se deja llevar por la vista y es ciego espiritualmente, como lo vemos en Isaías 42, cuando Yahweh habla de su siervo, su mensajero, a quien envió, y dice, ¿quién es ciego como mi siervo y tan sordo como el mensajero que envié? Entonces la ceguera se conecta con el último porque a diferencia de Yahushua, que vino y podía verlo todo, entendía todo, veía el mundo físico y espiritual, etc., el último viene como cualquier otra persona que ha estado en el error, en el pecado, y se podría decir hasta una persona que no tiene los dones de ver lo espiritual, escuchar lo espiritual, que hay personas que no necesariamente están con el Padre, pero sí tienen el don de escuchar o ver cosas. Entonces, dice, se levantó y no podía ver a nadie, los ojos, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco. Damasek quiere decir el que viste de saco, y no se refiere a saco y corbata, se refiere de silicio, sí, como que viste de luto. Y recuerde que los dos testigos, dice la escritura, que se visten de ropas ásperas. Eso es saco, ropa áspera. Entonces, los dos testigos se visten de ropas ásperas para empezar su ministerio, que empieza al inicio de los últimos 7 años, de los cuales en el primer año, al final del mismo, se da la Tercera Guerra Mundial. Ahorita se está armando la Tercera Guerra Mundial, poco a poco, cada vez avanza más. Y Damasco está siendo atacado, y Damasco es una señal del fin, como lo vemos en Isaías 17, y está apareciendo aquí. Y Damasco quiere decir el que viste de saco o de ropa áspera. Entonces Pablo es llevado a Damasco ciego, como el hijo pródigo último que empieza el ministerio cuando está pasando lo de Damasco y se viste de ropas ásperas. Dice, así que llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces pasó ayunando por 3 días. Este ayuno es como el ayuno de Esther. ¿Recuerdan el ayuno de Esther? Que cuando Mardoqueo le dijo a Esther que entrara a donde estaba el rey y y que iba a estar en peligro porque la persona que entrara sin que lo invitaran estaba, o sea, lo podían matar, el rey podía matarlo, o sea, ya era la decisión, moría, pero el rey podía más bien salvarlo si extendía su cetro. Entonces ella dijo, es que me mata así dentro. Entonces Mardoqueo le dijo, es que si para algo Yahweh la hizo usted reina, si no quiere hacer esto, Yahweh nos va a traer salvación por otro lado, y allá usted y su familia. Entonces ella dice, bueno, pídale al pueblo que ayunen por mí 3 días y 3 noches, y después yo voy a entrar y que Yahweh me salve. Y todo bien, ¿verdad? Bendito Yahweh. 3 días y 3 noches, representando los 3 días y 3 noches que Yahushua estuvo muerto, ¿verdad? Entonces ahora está representando aquí, si vemos a Paulus como la segunda venida, es el último que va a estar 3 días y medio, ¿verdad? En la tumba. Bueno, no en la tumba porque no lo van a enterrar. Iba a decir no lo van a tumbar. No lo van a enterrar, pero va a estar muerto por 3 días y medio. Entonces primero
y último, 3 días y 3 noches muertos. En el caso de los 2 testigos se menciona específicamente 3 días y medio. Entonces estos 3 días se conectan con el ayuno de Esther y con la muerte de Mashiach. Aquí, a la brava, por decirlo así, Paulus está convirtiéndose a Mashiach, está aceptando a Mashiach, dándose ya, porque obviamente cuando escuchó que salió Yahushua hablándole, ya dijo, este es el verdadero, no estoy entendiendo nada que está pasando, pero él fue el que me quitó la vista. Y si tuvo el poder de quitarme la vista y el poderoso con el que él estaba antes no se la devolvió, quiere decir que entonces Yahushua el Mesías es más poderoso que el supuesto poderoso de los judíos, al que estaban sirviendo en ese momento los fariseos. Entonces dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ayuno de Esther, muerte de Mashiach, muestra que representa, que aceptó a Mashiach y representa al último que también va a estar muerto 3 días. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Hananiah. Vean eso, Hananiah, o Hananiahu en realidad, que dice Ananías, a quien el soberano dijo en visión, Hananiahu. Lo particular de Hananiahu es que si lo agarramos las 2 porciones que lo forman, las 2 palabras o verbos que forman el nombre y los cambiamos de orden, estaría Yahu Hanan. Hanan Yahu, Yahu Hanan. Yahu Hanan es lo que se conoce como Juan y era el nombre de Juan el Bautista. Entonces Paulus como el último, y ahora aparece Yahu Hanan, a quien Yahweh va a usar para hacer algo en él, para devolver la vista, por ejemplo, ¿verdad? En lo espiritual, como aquí va a ser en lo literal. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Hananiahu, a quien el soberano dijo en visión, Hananiahu. Él respondió, heme aquí, soberano. El soberano le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Era una calle que se llamaba Derecha, eso es particular porque, bueno, vamos a ver aquí un comentario primero. Dice, la calle que se llama Derecha era y todavía es una calle importante en Damasco. Y dijo a él, el soberano, levántate y camina la llamada Yashar, a la calle llamada Yashar, ¿verdad? Como el libro de Yashar. Recuerdan que hay 2 términos que se utilizan para justo, o recto, o derecho, que son, bueno, justo, tzadik, y recto, Yashar. Se dice que, ¿verdad?, justo es un nivel más elevado que recto. Yahushua, en este caso, entonces, como primero y último, sería el justo, y el último, el recto, o sea, sería el tzadik y el Yashar. Y aquí Paulus, además de que fue llevado a Damasco, vestido de ropa áspera, ciego, como el mensajero de Yahweh en Isaías 42, como hijo pródigo, porque andaba fariseo, tratando de perseguir a los que tenían la verdad. Y ahora lo mandan a Hananiahu, a la calle esa donde él estaba. O sea, estaba en la calle llamada Yashar, como si él fuese ese que envía a traer justicia al mundo en el fin de los tiempos, Yahweh, ¿verdad? Por eso el Yashar, el que va a traer juicio, el que va a traer la rectitud. Entonces, levántate y ve a la calle que se llama Yashar y busca en casa de Yehudá. Vean que vacilón, casa de Yehudá, ponen Judas, ¿verdad? Pero el nombre es Yehudá, solo que lo más seguro ellos le decían Yehudá en ese tiempo, como a Judas. Entonces levántate y ve a la calle que se llama Yashar y busca en casa de Yehudá a uno llamado Shaul. Lo particular de Shaul es que él era de la tribu de Benjamín, pero estaba en la casa de Yehudá. Una persona que se llamaba Yehudá, pero al decir la casa de Yehudá hace alusión a la tribu de Yehudá. Entonces eso muestra que el último, a pesar de ser de otra tribu que viene de Yosef, como Benjamín, es de la tribu de Yosef. O sea, de Yosef salió, es de la misma mamá de Yosef. De Raquel salieron Benjamín y Yosef.
y Benjamín fue el último de todos los hijos de Jacob, por ende en ese aspecto representa al último en el fin de los tiempos, ¿verdad? Como lo estoy poniendo acá, que Paulus, Saúl, era de la tribu de Benjamín, entonces representa al último en ese aspecto. Pero están diciendo que estaba en la casa de Yahudá, porque el último, que viene de Yosef, a través de Efraín, al aceptar a Yahushua, que es de la tribu de Yahudá, se vuelve entonces de la casa de Yahudá, entra en la casa de Yahudá, una vez que toma como raíz a Yahushua, que es la raíz de David. Y así el último, a pesar de ser de Efraín genéticamente, se puede convertir en la rama de David espiritualmente. Por eso Paulus, a pesar de ser de Benjamín, el último, estaba en la casa de Yahudá una vez que Yahushua se le apareció en el camino. Entonces, como Yahushua es de Yahudá, por eso al aceptar a Yahushua, ahora está en la casa de Yahudá. Entonces dice, levántate y ve a la calle que se llama Yashar y busca en la casa de Yahudá a uno llamado Shaul de Tarso. Que pone en Tarso, ciudad natal de Saúl, era capital de la provincia de Cilicia, en Asia Menor. ¿Por qué? Pero quiero ver aquí cómo aparece en la concordancia. Si lo traducen como una canasta plana, o sea, un recipiente plano. ¿Verdad? Que podría en cierta forma solo ese nombre representar a la tierra. Es un recipiente donde están los hombres. Dice aquí Andrés, esta expresión, bueno, y se refiere a la expresión de dar cosas contra el aguijón. Esta expresión tiene que ver con agricultura, ya que el aguijón era una especie de estaca afilada que iba colocada en la parte trasera del arado, la cual el boyero usaba para estimular al buey. Así es, toda Rabá también, porque sí me recordó algo, que recordemos que el último viene como un buey, porque es el becerro de Yom Kippur. Además de, bueno, también el buey que sacrificó Eliyahu con fuego del cielo para mostrar que Yahweh es el verdadero poderoso, el verdadero soberano. Entonces, exacto, y verdad, la Aleph que es un becerro. Entonces, como siempre digo, lo que uno representa literal, el otro espiritual. Yahushua vino como el primero, Aleph, pero el último viene como el becerro, Aleph. El primero murió en la cruz, Tav, pero el último viene como el último, Tav. ¿Verdad? Al final de los 400 años de esclavitud, como Moshe y todo lo demás. Entonces, el que Yahushua le diga, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, es como el boyero diciéndole al buey, pero ¿por qué sigue usted tratando de rebelarse contra lo que lo estoy poniendo a hacer? No sea buey. Entonces, le está diciendo, deje de pelear en contra del servicio que tiene que hacer, porque lo que está haciendo es lastimándose a sí mismo, lo que está haciendo es haciéndose daño a sí mismo. Y el que Yahushua le hable a Yosef como si fuese un buey, perdón, a Paulus como si fuese un buey, muestra que Paulus era como Yosef, en el sentido de que Yosef es representado por un becerro, y por eso el último viene de Yosef y muere como el becerro de Yom Kippur. Entonces el que Yahushua le hable a Paulus de esa manera, a Shaul en este caso de esta manera, como si fuese un buey, confirma lo que está representando en todo esto. El último que viene de Yosef, último como Benjamín, tribu de él, de Paulus. De Yosef como buey, como becerro. De Yahudá, porque estaba en la casa de Yahudá, porque la raíz es Yahushua, su raíz. Como el mensajero de Yahweh de Isaías 42, porque quedó ciego, como Sansón ciego, que es el sol de justicia, por la luz que vio ahí. Y bueno, etcétera, etcétera, todas las que ya he dicho como 10 yo creo. Entonces, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Después decía por acá, a medida que el buey se encaminaba derecho en el surco, no se le pica con el aguijón, pero en cuanto comienza a desviarse fuera de la línea, se le vuelve a enderezar picando con el aguijón. Era lo que decía. Entonces, cuando se salía de lo que tenía que hacer, es donde le duele, para que vuelva al camino. Dice, un buey joven al principio intenta siempre desobedecer al labrador, pero el labrador o boyero habilidoso controla al animal para que le obedezca y mantenga el surco derecho. El dejarse llevar tanto por la vista, lo cual lleva a la gente a interpretar solo por la letra,
¿verdad? Ver para creer y todo eso, entonces solo lo literal llegan a entender. El que haya perdido la vista o que Yahweh le quitase la vista, cosa que obviamente él utilizaba para leer constantemente, era también como una muestra de hacerle entender, primero, humildad, de que es Yahweh el que le da la capacidad, pero él estaba utilizando esa capacidad para más bien alejarse de Yahweh y matar gente que estaba con Yahweh. Y que entonces entienda que nada hace con la letra, nada hace con lo que puede ver con la vista física, puesto que eso lo desvió. Y también la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Yahweh. Entonces se le tuvo que quitar la vista para que pudiese oír y por ende obtener la verdadera fe, que es en Yahushua. Y bueno, lo que estaba mencionando por si algo ahora con respecto a Tarsis, que era una conexión fonética, ¿verdad? La conexión de los nombres similares, que tiene que ver con cómo Jonás fue ahí a Tarsis, que Tarsis es España, así como muchos de los descendientes de Benjamín y Judá fueron a España, y de ahí vienen los sefardim, los sefarditas, de los cuales muchos fueron echados en América en 1492. Y curiosamente, como Shaul es de Benjamín, el que fuese de Tarsus, repito, por sonido conecta con la tribu de Benjamín en Tarsis. Entonces, continúo. Dice, el soberano le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Yashar y busca en casa de Yahudá uno llamado Shaul de Tarso, porque él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Hananiahu, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces, curiosamente, así como por ejemplo Yahuhanán inmersó a Yahushua y él obtuvo la Ruach para empezar el ministerio, ahora Paulus, Shaul, va a recibir a Hananiahu para tener la vista, o como para recobrar la vista o la Ruach, en este caso la interpretación, y empezar el ministerio. Y ha visto en visión un hombre llamado Hananiahu que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Hananiahu respondió, soberano, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus apartados en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales Kohanim para prender a todos los que invocan tu nombre. Vean eso, el nombre de Yahushua. Y aún aquí tiene autoridad de los principales Kohanim, sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces cualquiera que andaba ahí diciendo el nombre Yahushua lo atrapaban y podía morir. Yahushua dijo que seríamos odiados por todos por causa de su nombre. Pasó ahí, después borraron el nombre, se encargaron de que nadie lo conociese, no lo invocaran, no lo pusiesen en las traducciones, pero ahora Yahweh en este tiempo final lo está volviendo a revelar y por ende el odio se está volviendo a levantar poco a poco. Y aún así, dice, y aún aquí tienen autoridad de los principales Kohanim para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el soberano le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ahora, vean, recuerden que Hechos se cree al menos que lo escribió Lucas. Hechos también es llamado en algunas traducciones Lucas 2 o segunda de Lucas, siendo el Evangelio de Lucas el primer libro. Entonces, esta es la continuación del libro de Lucas. Lucas fue un doctor que escribió el libro de Lucas de la manera que lo hizo porque él, como doctor, que los doctores normalmente no creen en lo espiritual, en los milagros, y por ende, hablándole de la resurrección, dijo, ¿qué es esto? Hay que ver si es cierto. Y fue, investigó y se dio cuenta que todo era cierto. Vio todos los datos de Mashiach, tanto así que se fue a ver la genealogía, como un doctor vería quiénes son sus padres y todo eso. Entonces, Lucas determinó que Yahushua vino al mundo, murió, resucitó, y por eso escribió las buenas nuevas o el Evangelio. Y después fue y escribió los hechos de los apóstoles, el testimonio de lo que hicieron los apóstoles. Y entre esos nos cuenta la historia de Pablo, de Shaul. Por ende,
Decir que Shaul no es un apóstol, como están diciendo muchos hoy en día, es decir que Hechos no lo podemos tomar en cuenta tampoco. Y tampoco podríamos tomar en cuenta Lucas. Entonces ya nos quedamos con 3 evangelios y después empiezan a caer más y más y más. Porque obviamente la escritura confirma a Pablo como alguien que Yahweh escogió. Como dice aquí, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre. Entonces Shaul iba a llevar el nombre de Mashiach al mundo entero. Y eso representa al último, por ende es parte principal del ministerio del testigo como Moshe. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los Goyim. Siendo él un hebreo, lo manda a los gentiles, a las naciones, como el último que viene como un gentil entre las naciones, a predicar a las naciones, para que no tengan, por un lado, para que puedan creer en Mashiach y ser parte, y en el fin de los tiempos, para que no haya excusa, porque vino a los Yahudim y no le recibieron, viene a los gentiles y no le reciben. Entonces, aquí vemos que Yahweh había determinado ir a predicar las buenas nuevas al mundo entero y utilizar a Pablo como ese instrumento para hacerlo. Dice, en presencia de los Goyim, de reyes y de los hijos de Israel. Bendito Yahweh, porque entonces eso muestra que iría a las naciones, los Goyim, donde estaría en el fin de los tiempos el pueblo de Israel esparcido. Entonces iría a las naciones y hablaría tanto a naciones como al pueblo de Israel y a reyes. Dice, oigan, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, como Hananiahu dice, es que él ha hecho sufrir a mucha gente, ahora Yahweh le dice, pues él va a tener que sufrir por mi nombre. Lo he escogido para que lleve el nombre y va a tener que sufrir. Entonces va a saber en carne propia el sufrimiento que hizo pasar a otros. ¿Sí me explico? Entonces, y lo digo también, ¿verdad? Y por lo que dije ahora, que tampoco es como Yahweh diciendo, sí, lo perdono, pero va a sufrir, ¿verdad? No, esa no es la idea. Y recuerde que los mismos discípulos también sufrieron y ellos no anduvieron matando a nadie, ¿verdad? Los discípulos tuvieron que ser sacrificados también. El punto es necesario padecer por su nombre, es que si lo odiaron a él, nos van a odiar a nosotros. Y obviamente Pablo sufrió bastante, pasó por mucha cosa. Y eso viene siendo parte de lo que sucede cuando uno estaba en el error y por ende con el enemigo, queriendo o sin querer, sirviendo al enemigo, y después decide servir a Yahweh. Entonces el enemigo dice, ahora sí, lo voy a agarrar de piñata. Este es mi enemigo. Entonces ahora el enemigo, Satanás, empieza a levantar en contra y buscar lo mínimo para poder poner obstáculos y poner problemas en su vida. Y esa es la guerra espiritual que empieza una vez que nos unimos a Yahweh, pero a través de la fe, la confianza, los obstáculos se van quitando, el enemigo se va. Y también obviamente hay momentos en los que puedo estar todo tranquilo y después todo cambia, porque en este mundo todo es temporal, tanto la paz en el sentido, por ejemplo, uno puede estar feliz hoy y mañana puede pasar algo que lo haga triste, y es porque hay tiempo de reír y tiempo de llorar, como dice Eclesiastés. Entonces, dice por acá, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí ponen, con respecto a eso de los gentiles, Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles, o sea, de los no judíos, pero vemos que ahí dice que iba a hablarle a gentiles y a israelitas. Simplemente que es que a Pablo se le dio específicamente ir a hablar a las naciones. Los demás apóstoles solo se quedaron con Israel, aunque unos escritos llegaron a otras naciones, obviamente, como toda la escritura, y otros que no están en la escritura. Pero el punto es que Pablo llegó a ser conocido como el de los gentiles, porque a ese fue el que Yahweh utilizó para eso, pero es porque representa el último que saldría entre las naciones, cuando Israel estaría entre las naciones aún siendo llamado gentil. Entonces dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Hananiahu y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Shaul,
Vean qué bendición. Él sabía que andaba matando gente, pero ya con lo que Yahweh le dijo, dice, no, es hermano. Hermano Shaul, el soberano Yahushua, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de la Ruach HaKodesh. Recordemos que cuando los discípulos estuvieron en Shavuot y recibieron la Ruach, nadie puso mano sobre ellos. O sea, Yahweh puede dar el Espíritu con o sin manos. Pero a veces utiliza, como en este caso, al Hananyahu para dar buen testimonio acerca de los que sirven a Yahushua, utilizando a Hananyahu como un malach, como un medio para transmitir la Ruach que ya estaba en él. Además de la conexión que mencioné, ¿verdad? De Yahuhanan y Yahushua, ahora Hananyahu y Shaul. Entonces dice, en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de la Ruach HaKodesh. Igualmente, así como le quitó la vista sin tocarlo, le podía devolver la vista sin tocarlo. Pero Hananyahu tenía el don de sanidad, entonces lo envía. Y de una vez también Hananyahu iba a poder dar buen testimonio de Shaul. Entonces, salva dos pájaros de un tiro. Dice, al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Lo que sea que lo estaba cubriendo cayó. Vean qué particular, por dos razones. Una, que al final sí cayó algo de sus ojos, como si hubiese tenido un velo puesto, como Moshe. Velo que ahora le es quitado para que pueda entender la Torá. Y además como escamas, como de pez, como mencioné ahora a Jonás, que se lo tragó el pez. Se conecta ahora con él una vez más. Y además, Nun, que quiere decir pez en arameo, Nun es el descendiente de Efraín, descendiente de Yosef. De esos tres vendría el último. Entonces se conecta con pez porque también los apóstoles serían pescadores de hombres. Y aquí están pescando a Shaul. Y por otro lado, Shaul estaba en la mentira, como aquellos que adoran a Dagón, el dios pez. Entonces, se podría decir que estaba cubierto por escamas por estar sirviendo al poderoso de las profundidades del abismo, que lo tenía engañado. Que curiosamente también Samael, que es el poderoso ciego, Samael, el poderoso ciego, el primer Satán, él fue creado del agua. Entonces, particular, como él está ciego y le caen escamas. Estaba como en la mentira más grande que viene de la oscuridad de Samael. Entonces, dice, al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue inmerso, ¿verdad? Fue sumergido o bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. Y estuvo Shaul por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Mashiach en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Yahweh. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales Kohanim. Había llegado ahí para llevarlos presos, pero llegó más bien a predicar. El plan de él era ir a llevar presos a los creyentes, y en realidad llegó predicando de Mashiach. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales Kohanim. Pero Shaul mucho más se enardecía y confundía a los Yahudim que vivían en Damasco, demostrando que Yahushua era Hamashiach. Vean esto, se enardecía como el enojo de Yahweh, como el fuego consumidor que representa a Shaul, el último. Y vean qué particular, confundía a los Yahudim, demostrando que Yahushua era Hamashiach. Entonces estaba demostrándolo con la verdad, pero eso causaba confusión a la gente. En el caso histórico, ¿verdad? Porque decían, este hombre iba en contra de y ahora está predicando de él. Esa era la confusión, como que es este enredo, qué raro. Pero la forma en que está escrito es como dando a entender, el último se manifiesta y predica la verdad, pero esa verdad está tan en contra de la mentira que todo el mundo cree, que entonces más bien les confunde.
¿Sí me explico? Como por ejemplo una persona que se conoce toda la doctrina cristiana y después entra en la congregación y dice, qué raro, eso no era así, porque eso así, uy, qué raro, no entendía aquello, uy, ¿qué está hablando este hombre? Y se confunde, por ejemplo, porque las cosas que entendía ahora son completamente diferentes, o al menos algo diferentes. Y digo ahora, siempre lo han sido, pero digo ahora que leemos la escritura, no como cuando se iba al cristianismo y solo leían un verso o dos. Entonces, dice, pero Shaul mucho más se enardecía y confundía a los Yahudim que vivían en Damasco, demostrando que Yahushua era Hamashiach. Pasados muchos días, los Yahudim resolvieron en consejo matarlo. Ay, ay, ay. Que no se puede con esta gente. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Shaul, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Entonces, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Aquí vemos que desde el inicio de su prédica empezó ya con problemas. Tenía que andarse escondiendo y lo sacaron de noche por una canasta. Y esto, recuerdan, se parece a cuando estaba en Egipto el pueblo esclavo y nació Moshe. Había una ley para matar a todos los niños, echarlos al Nilo, a que se ahogaran. Y la mamá claramente no quiso hacer eso, lo guardó por 3 meses, pero después hubo un momento donde ya no podía más y lo tuvo que enviar en una canasta y echarlo porque ya lo iban a matar. O sea, ya iban a darse cuenta que él estaba ahí, entonces lo iban a matar. Entonces, como querían matar a Moshe, lo sacaron en una canasta y lo dejaron llevar por el Nilo, y Yahweh se encargó y lo salvó. Aquí vemos ahora a Shaul en una canasta saliendo para salvarse. Por otro lado, recuerdan en Jericó cuando Yahweh envió a los espías, que envió 2 espías a Jericó, Caleb y Pinjas, y los ayudó Rahab, y después esta mujer puso un cordón por la ventana rojo para anunciar al pueblo que podían entrar, y bueno, lo que vemos en esa historia. Entonces vemos la ventana y el cordón rojo, que el cordón rojo se conecta con el cordón rojo que se le puso a uno de los 2 gemelos que nacieron de Tamar, que representa al último, Seraj, el que nace como el sol de justicia. Con todo lo que ya he mencionado, ahí se da otra conexión con esto de que lo bajaron por el muro colgándolo de una canasta. Y curiosamente estamos en el capítulo 9, que es la Tet, y es una canasta. También, ¿verdad? Es el valor numérico 9, el de la canasta de la Tet, y el 9 es el número que dura, ¿verdad? 9 meses para nacer la persona, que también hasta, si queremos, ¿verdad? Se podría dar esa conexión con el hecho de que ahí volvió a nacer, era otra persona ahora, y por eso ya ahora los judíos que antes eran sus hermanos, ahora lo querían matar. Vean Yahushua 2, o Josué 2, 14, dice, ellos, los espías, le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denuncias este asunto nuestro, y cuando Yahweh nos haya dado la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Pinjas y Caleb, estos 2 espías. Pinjas representa a Eliyahu, Hananyahu, y Caleb representa al último, el testigo como Moshe, Shaul. Y dice, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana. Ella los hizo descender por una cuerda por la ventana para que los de Jericó no los mataran. Hizo descender a los 2 testigos por la ventana, como ahora Paulus, que acaba de ver a Hananyahu, está descendiendo por una ventana. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, pues su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Estad escondidos allí 3 días. 3 días como los 3 días de Yahushua en la tumba, como los 3 días que Paulus no había comido aquí. Hasta que vuelvan los que os siguen, después os iréis por vuestro camino. Entonces vemos una conexión aquí de Paulus con los testigos, con los espías de Jericó. Entonces dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo.
Entonces todo el mundo lo oía, nadie creía que fuese cierto que creía él. Por el cambio tan radical de Paulus y por la prédica tan radical de Paulus, provoca mucho como polarización. O sea, es muy... Mucha gente, digamos, como he venido diciendo estos últimos estudios, hay mucha gente que está en contra de Paulus como creyente, como verdaderos, como si sus libros fuesen más bien mentira que él escribió, porque hay gente que dice que Paulus fue un infiltrado de los judíos para cambiar el camino de Yahweh que se estaba formando con Yahushua. Entonces, que Paulus era un verdadero fariseo, pero que se hizo pasar por creyente para poder cambiar las creencias. Entonces ahora mucha gente no cree en Paulus. Por eso que inició entre los judíos. Porque estamos viendo aquí cómo los judíos lo odiaban por haber llegado a creer en aquello que él antes estaba rechazando. Entonces, tras de eso, Paulus explica las cosas también, pero a tanta profundidad que mucha gente no le entiende. Y esa falta de entendimiento hace que digan, no, él está inventando cosas. Está diciendo que la Torah fue abolida. Y eso no es verdad, eso no fue lo que Paulus enseñó. Entonces es muy particular que desde el principio los creyentes decían, no me le creo, no le creo lo que está diciendo, yo creo que él es un infiltrado o se está haciendo pasar por uno de nosotros para poder matarnos, para poder conocernos. Así pensaban ahí, así piensan hoy en día. Algunos, ¿verdad? No todos. Entonces dice, también el hecho de que le tenían miedo, dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Le tenían miedo como el último que viene, como el juicio. Y hay muchos que tienen miedo a la doctrina verdadera, tienen miedo a escuchar justicia, a escuchar la verdadera escritura, porque no quieren oír las partes donde dice que estamos mal en algo, o que debemos cambiar, que debemos mejorar, etc. Dice el verso 27. Entonces, Barnabí, tomándolo, Barnabí, que recuerden que quiere decir... bueno, se le pueden dar dos traducciones: hijo de consolación, que se conecta con la Ruach HaKodesh, que trae consuelo, o hijo de la Ruach, y también se puede ver como hijo del profeta. Bar en hebreo es, bueno, en arameo es hijo, y Naví en hebreo es profeta. Entonces, pero como ya había mencionado la vez pasada, en la concordancia aparece como hijo de consolación. En todo caso, Paulus y Barnabí van a ser en cierta forma inseparables después de esto, y representan, cuando andan juntos, a los dos testigos. Paulus al último, Barnabí a su hijo espiritual, el hijo del profeta, Barnabí, quien recibe la Ruach de consuelo. Además de, ver ahí, viene después de que fue sanado por Hananiahu, cuyo nombre también se conecta con Eliyahu, por Yahu Hanan. Entonces Barnabí, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Shaul había visto en el camino al soberano, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Yahushua. Había hablado valerosamente en el nombre de Yahushua. Vean que también es curioso algo. Una de las razones por las que mucha gente no le creía a Paulus es porque Yahushua se le apareció solo. Bueno, con esta otra gente, pero ellos no vieron nada. Entonces es como de ahí, hay que creerle a Paulus. Pero en realidad a nuestro tiempo no, porque hay suficiente evidencia y gente que dice, no, yo sí le creo a Paulus por lo que él predica, por lo que él hizo, por esto, por lo otro. Y nosotros deberíamos ver todo lo que él sufrió. ¿Quién va a sufrir eso solo por ayudarle a los judíos a destruir una creencia que se estaba armando? O sea, todo lo que sufrió y que lo mataron, no. O sea, no tiene sentido con esa idea. Pero con esto que veíamos aquí, el que Yahushua se le aparece a Pablo solo es como una representación de cómo en el fin de los tiempos la gente va a decir del último, ya sé quién le dijo eso, y ese dónde sacó eso, y por qué está enseñando eso que es tan diferente a esto y a lo que todos creemos o algo así. Entonces también hay un verso que habla, que dice que no hay revelación que sea de interpretación personal, y hay mucha gente que malinterpreta ese verso porque lo ven como que o sea, por ejemplo, a mí me lo han dicho por el hecho de que yo, digamos, le enseño algo a alguien y dice, ¿y usted dónde sacó eso? Porque eso no lo enseñan otras personas. Eso es interpretación personal, entonces eso está mal, eso es mentira. Y eso es una mala interpretación. El que se lo interprete a una persona no quiere decir interpretación personal. Interpretación personal es si yo les digo a ustedes, esto quiere decir tal cosa, pero a ninguno de ustedes le hace clic.
A ninguno de ustedes le da el Padre el entendimiento. Yo les digo, no, es que ustedes no pueden entender eso, solo a mí. Es interpretación personal. Eso es interpretación personal, eso no existe. Si a mí me da una interpretación Yahweh y yo se las explico a ustedes deberían de entenderla también, si se las explico bien, obviamente. Ustedes deberían decir, sí, tiene sentido, mira, porque Yahweh le da el entendimiento y dice, sí, ahora los dos lo entendimos, entonces no es personal. Pero hay gente que no tiene el espíritu y por más que uno le explique, no se le va a revelar. Eso ya es otra cosa, y esas son las personas que van a utilizar ese verso para decir, ay, no hay interpretación personal. Entonces, eso es lo que van también a decir de la doctrina de los dos testigos. Y como vemos aquí, repito, es como alguien que le dice a uno, ¿y dónde está su título de teología? Si usted no tiene título de teología, o cuál es su pastor, cuál es su maestro, ¿de dónde sacó usted eso? Si usted no me enseña de quién viene usted o alguien encima de usted, yo no le creo. Y imagínese si uno le dijera eso a Yahushua. ¿Qué hacemos? No se le podría creer entonces nada, porque Yahushua vino directamente del Padre. Y como sabemos es la Ruach HaKodesh, la unción, la que nos enseña todas las cosas. Y dice la Escritura, dice Juan, que ya no necesitamos que nadie nos enseñe. Entonces, si no necesitamos que nadie nos enseñe, ¿por qué le vamos a decir a alguien, ¿y a usted quién enseñó? Es ir en contra de la Escritura, pero eso es porque no conocen la Escritura. Solo conocen y creen en el mundo. Y como el mundo dice, vaya a la universidad, pague tanto, escuche a estos X profesores, saque estos exámenes, más de 70, y le damos un título, papelito, y ahora toda esa gente le va a creer. Y eso es, para eso es el título, para que todo el mundo diga, ok, ahora sí lo sigo. Y hay gente, mucha gente con título que no sabe hacer, y hasta estoy hablando de otros títulos, como de abogado y todas esas cosas, que por más que saquen el título, uno ve que no pueden hacerlo. Y hay gente que aún sin título tienen todas las capacidades y la experiencia, y a veces mucho del conocimiento que otros sacaron de los libros. Entonces, las habilidades, los talentos vienen del Padre. Y obviamente estudiar es bueno, pero cuando el sistema empezó a hacer los colegios y controlarlos y controlar qué es lo que se enseña en esos colegios, ya tenemos un problema. Entonces, que quede claro, ¿verdad? Como digo en la canción Universidad, no es que esté en contra del estudio, estoy súper a favor del estudio. El problema es cuando uno solo estudia como ellos dicen y lo que ellos dicen. Y no es así, y no sirve para nada. O sea, sí, por un lado sí, buen punto eso. Porque Pablo sí había tenido todas las enseñanzas, tenía Gamaliel, ¿verdad? Uno de los más importantes del momento, que hasta hoy en día lo citan los judíos. Pero lo curioso es que, digamos, tenía todos los maestros habidos y por haber del mundo, pero ahora Yahushua lo agarra solo. Entonces mi punto era que los discípulos dirían, ¿y cómo sabemos que es cierto lo que él está diciendo? ¿Cómo le creo? Si yo no estuve ahí, y ninguno de nosotros, los discípulos, estuvimos ahí para ver a Yahushua hablándole. ¿Sí me explico? Entonces es como similar con los dos testigos que van a decir, ¿y usted dónde sacó eso? Si no sabemos quién le enseñó a usted, no estuvimos ahí, no hay un título que lo confirme. Les contó Barnabé cómo Shaul había visto en el camino al soberano, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Yahushua. Y estaba con ellos en Jerusalén. Esto de valerosamente sería como con Geburá, y se conecta con el último porque Yahweh dijo que viene como Gibor. Dice, y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba con valentía en el nombre del soberano, y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. Todo el mundo quería matarlo ahora, judíos y griegos. Igual que a los dos testigos, todas las naciones los van a odiar y los van a tratar de matar, pero Yahweh los va a proteger, así como protegió a Paulus aquí donde lo iban a matar los judíos, y ahora lo va a proteger aquí donde lo van a matar, a tratar de matar los griegos. Y hablaba con valentía en el nombre del soberano, y discutía con los griegos. Vean eso, los griegos representan a los cristianos. Qué curioso, acaba de empezar Paulus a predicar y ya está discutiendo con griegos. Entonces, igual los dos testigos empiezan y la discusión es con los cristianos, porque la mayoría de las cosas cristianas vienen de lo griego. Entonces, vemos aquí cómo empiezan a discutir contra él. Y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso.
Entonces las congregaciones tenían shalom por toda Yahudá. Con solo que les quitara Yahweh del camino a Shaul, ya tenían paz. O sea, Shaul estaba de verdad con ganas de matarlos a todos. Entonces las congregaciones tenían shalom por toda Yahudá, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del soberano y se acrecentaban fortalecidas por la Ruach HaKodesh. También verán los nombres aquí: Yahudá, Galil, donde vivió Yahushua, y Shomrom, Samaria. Yahudá, los que alaban a Yahweh, o la alabanza de Yahweh. Galil, el ciclo o el circuito, como haciendo alusión, como siempre menciono, a volver a empezar el ciclo, como la segunda venida, por ejemplo. Y Shomrom, los que guardan, como por ejemplo la Torah. Aquellos que alaban a Yahweh en el nuevo ciclo guardarán la Torah. Dice: aconteció que Kef, o Pedro, visitando a todos, vino también a los apartados que habitaban en Lida. Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Kef le dijo: Eneas, Yahushua HaMashiach te sana, levántate y haz tu cama. Kef, ¿verdad?, quiere decir piedra. Lida quiere decir lucha, pelea, pleito. Eneas, honorable. Entonces la piedra que trae lucha, ¿verdad?, como él vino a traer división y traer una lucha contra el enemigo, sería adorado o alabado. O la piedra, a través de la lucha, llega a ser adorada, siendo la piedra angular Yahushua, ¿verdad? Entonces aconteció que Kef, visitando a todos, vino también a los apartados que habitaban en Lida, que habitaban en lucha. Halló allí a uno que se llamaba honorable, Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama. 8 años, recuerden que el número 8 representa un nuevo comienzo. Y aquí vemos cómo Yahweh le va a dar un nuevo comienzo a este hombre, además del nuevo comienzo que está haciendo con Paulus también, ¿verdad?, en el capítulo. Aquí ya tenemos un paréntesis en esa historia, eso sí. Entonces dice: hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Kef le dijo: Eneas, Yahushua HaMashiach te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al soberano. Entonces, como era paralítico, lo más seguro lo sacaban de la casa con todo y la cama, para que agarrara sol y todo eso, porque dice que cuando los sanó, lo vieron todos los que estaban en Lida. No es como que lo sanó en un cuarto encerrado, y quizá por eso fue que le dijo: haga la cama, como tome su lecho y ande. El nombre Sharon, nivel o planicie. Entonces, pero curiosamente también Sar de Sharon o Shar se puede ver como príncipe o ministro. Entonces, y enseguida se levantó, y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sharon, los cuales se convirtieron al soberano. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas, y había en Yafó Tabita, a quien llaman Darcas, ponen aquí. Entonces, como Gacela. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Gacela. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala, donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Yafó o Jope quiere decir hermosa, ¿verdad? Bueno, como ya dijimos ahora, Dorcas Gacela, y por ende lo mismo Tabita, pero voy a ver aquí si ponen Gacela hembra. Había entonces en la hermosa una discípula llamada Gacela,
Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Esta mujer viene a representar a la congregación, la congregación. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí. De hecho, vean el contraste, porque estos mueren. Y como sabemos, los que saben historias, disculpen spoiler, resucita. La anterior no muere, pero no podía caminar. Era paralítico. Eneas, que quiere decir honorable o adorado. Ella quiere decir gacela, como un animal hermoso, rápido, y es un tipo de animal que no se sacrificaba en el templo, pero que sí se podía comer y hasta hacer en las casas. Entonces, me refiero por eso no en el templo, pero sí en los hogares. Entonces, curiosamente, acabamos de ver el inicio de este capítulo donde habla del camino, los que son del camino de Yahweh, como los que quería destruir Paulus. Y vemos lo de Paulus y Hananiahu como los dos testigos. Después Paulus y Barnabí como los dos testigos, iniciando la doctrina. ¿Se acuerdan lo de Yahudá, Galil y Samaria? Como los que alaban a Yahweh en el nuevo ciclo guardarán la Torá. Y después de eso vienen dos historias pequeñas. De Pedro como la piedra angular y Yahushua, sanando a dos personas, un hombre y una mujer, como los pocos y los muchos. Como Lot y la esposa de Lot. Masculino porque son cabezas, reyes y sacerdotes. Los pocos que van a ser adorados porque son uno con Yahushua, que es digno de adoración. ¿Verdad? Como un rey es honrado y se le hizo alteza y todas esas cosas. Entonces los 144.000 van a tener eso como Eneas. Los 144.000 en el fin de los tiempos, no, por la apostasía, no sabían, y algunos todavía no saben, cómo caminar. Por ende están como paralíticos desde hace mucho, desde que nacieron, desde que empezó la apostasía. Pero ahora Yahweh trae un nuevo comienzo, por eso el número 8 años. Y le da la capacidad de caminar. Y le dice haga su cama, como diciendo ya no se va a volver a dormir. Como dando a entender no va a morir. No va a morir, no va a dormir. Levántese y camine. O sea, actúe según lo que Yahweh mandó, ahora que sí entiende. Y masculino por ser cabeza, reyes y sacerdotes, los pocos, Eneas, que van a ser honorables. Y después viene la gacela como los muchos, por eso femenino, por el grupo mayor, que no van a ser cabeza, van a ser cuerpo. Y estas sí tienen muchas buenas obras, y es por eso que Yahweh los justifica y les da la resurrección. Y solo por esa explicación voy a leer rapidísimo del 32 para dar un par de detalles más. Aconteció que Kef, como la piedra angular, visitando a todos, vino también a los apartados que habitaban en Lida, los apartados, los Kadoshim, como los 144.000. Halló allí a uno, como los 144.000 que son uno, que se llamaba Eneas, honorable. Hacía 8 años que estaba en cama por la apostasía, necesitaba un nuevo comienzo, nuevo nacer. Pues era paralítico, no podía ir por el camino que Yahushua por esa apostasía. Kef le dijo, Eneas, Yahushua Hamashiach te sana, levántate y haz tu cama. Ya no vas a morir, ya no vas a dormir, ya no vas a estar acostado. Y enseguida se levantó y lo vieron todos los que habitaban en Lida, todos los Kadoshim, y en Sharon, los cuales se convirtieron al soberano. Después había entonces en la hermosa Jope, que curiosamente los muchos, como se dejan llevar por las apariencias más que todo, tienden a ser más llamativos, como las congregaciones, ¿verdad? Por la cantidad de gente y por los lujos que tienen y todas esas cosas. Una discípula llamada Tabita, discípula, cuerpo, alumna, tiene que aprender aún, que traducido es gacela. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, como en la gran tribulación los muchos mueren. Después de lavada, que perfecto, porque en Apocalipsis 7 aparecen los muchos, después de los pocos, en ese mismo capítulo. Exacto. Y en Apocalipsis 7 dice, entonces uno de los ancianos, verso 13, habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, soberano, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación,
han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Entonces, dice aquí después de morir, después de lavada, como los muchos que mueren en la gran tribulación y lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Después de haber lavado sus ropas en la sangre del Cordero, ahora sí pueden resucitar. Entonces, después de lavada, la pusieron en una sala o en un cuarto alto. Como que en ese caso el cuarto alto se conectaría con ser cosechados también, pero a través de la muerte en el caso de ellos. Como Lidia estaba cerca de Jope, Lida cerca de Jope, ¿verdad? Los pocos cerca de los muchos, los discípulos, oyendo que Kef estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. 2 hombres, como 2 testigos, rogándole a Yahushua, la piedra angular que de la salvación: no tardes en venir a nosotros. Kef se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala, donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces ella se dedicaba a hacer ropa, a hacer vestidos. Y aquí se lo enseña, ¿verdad? Como, ay, vea lo que hacía, tan buena que era, tan talentosa. Pero curioso que menciona viudas. En lo otro eran kadoshim, aquí menciona viudas, como las congregaciones de los muchos, que están viudas porque al que adoran está muerto en una cruz, por ejemplo, porque es otro, no es el Mesías. Y exacto, se visten con una doctrina diferente. Y por otro lado también se puede ver que al mencionar lo de las ropas que hacía, se conecta con lo de las ropas que tienen que lavar sus cuerpos. Entonces, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que la gacela hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Sacando a todos, vaya aquí, señoras chismosas, ¿verdad? Porque la sacó porque no tenían la fe necesaria para sanar, para resucitar a esa mujer, a Tabita. No tenían la fe, entonces la saca. Con solo el hecho de ver cuánto estaban llorando, cuánto ya la habían dado por perdida, diciendo, uy, no ve lo que hacía, se da cuenta que no tienen la fe para estar presentes. Porque si estuvieran presentes con falta de fe, después no se levanta cuando Pedro le dice, levántate. ¿Sí me explico? Entonces los saca porque están muy enfocados en la muerte, están muy enfocados en las lágrimas, en las emociones, en que no la van a volver a ver. Entonces, dice, entonces sacando a todos, Kef se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Tabita, cum. Y bueno, se arrodilló y oró y dijo, sí, Tabita, cumí. Tabita, cumí, levántate, ¿verdad? El verbo cum, de levantarse, que se conecta con el fin de los tiempos, como ya lo he hablado, con la venida del último. Y aquí obviamente sería Yahweh a través de Yahushua como la piedra angular, aquí Pedro, diciéndole a la congregación de los muchos que se levante, que resucite, después de haber lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces sacando a todos, Kef se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, cumí. Ella abrió los ojos y al ver a Kef se incorporó. Entonces también al ver a Kef se incorporó, como que estaba medio perdida en el limbo. Ya cuando pudo ver los ojos de Kef, y abuela terminó de traer a la realidad. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los kadoshim y a las viudas, vean eso, a los pocos y a los muchos. Y la mano. Ajá. La mano con la que lo levantó, y con los ojos se incorpora, como si fuese, al ver a los 2 testigos en la cosecha, se incorpora a través de la mano, que es el último, que es el que los cosecha en Apocalipsis 14, y después reúne a los pocos y a los muchos. Él le dio la mano y se levantó. Entonces llamó a los kadoshim y a las viudas y la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope. Siempre, ¿verdad? Hay gente, que nada raro, una que otra de esas viudas diciendo, no, estaba viva, lo más seguro estaba viva, es que no la habíamos revisado bien la respiración. No nos dejó estar ahí adentro cuando la resucitó, entonces no sabemos. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el soberano.
Kev se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Shimón, curtidor. En lo espiritual, Shimón quiere decir escuchado. Entonces es como que una vez que ya los pocos y los muchos fueron cosechados, se va a cumplir lo que dice Isaías, de que antes de que hablemos vamos a ser escuchados.